Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast costeño. El día de hoy les traigo dos invitados súper especiales a este nuevo episodio del podcast llamado Epidemia del VIH. Tenemos a Mariana. Hola, ¿cómo están? Y tenemos a Juanfer. Hola, mucho gusto. Listo. Bueno, Mariana, cuéntanos un poco sobre qué tema vamos a abordar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema del VIH y la epidemia que ocurrió hace unos años ya. Esta enfermedad, este virus en realidad, ocurre primero en simios, que era el VIS, el VIS, que era el virus inmune de simios. Después, por cosas de la vida, resulta que hay varias teorías de que los humanos intentaban tener relaciones con los simios, cosa que no es verdad, sino que era porque los consumían en sus comidas. Este virus se convirtió en un virus humano. Listo. Juanfer, ¿qué nos tienes que decir que los primeros virus se encontraban en personas gays? Bueno, se decía que el virus se encontraba principalmente en personas gays porque esta gente no usaba protección. El virus se decía que era de gente gay porque principalmente esta gente no usaba protección. Entonces, pues, hacían sexo de manera anal y la enfermedad llegaba, pues, al cuerpo de esa manera. Listo. Bueno, amigos, aquí vemos que primero se daba en personas gays. ¿Por qué? Porque usaban sin protección en el ano. Sabemos que podían extraer muchas partes de desechos y todo eso de esta parte, y luego iban a tener relaciones con sus mujeres porque eran gays, que pues, eran infidelidad de gays. Iban con sus mujeres y las contagiaban. Por eso fue que ya después de gays, como que empezaron a contagiarse mujeres. No solo eso, también había mucho estigma, pues la homosexualidad era algo, entre comillas, muy nuevo, algo que se estaba librando demasiado. Entonces había mucho estigma hasta esas personas, y esto lo empeoró más, lo que hizo que fuera más difícil encontrar como tratamiento, se tratara más rápido, porque era una enfermedad, un tema muy estigmatizado. Como sabemos, esta epidemia pasó en los años 80, entonces pues el avance tecnológico tampoco era muy grande, y pues también hablamos del estigma. Entonces pues lo que dicen los años 80 pues eran vistos como seres pecaminosos o incluso como monstruos. Sí, no, y aparte que esto luego se daba de generación en generación. Mujeres contagiadas podían hacer que sus bebés nacieran con el VIH. ¿Qué pasa? Entonces esto se iba dando y dando, la enfermedad mutaba y era mucho más complicado y mucho más difícil como hallar una cura. ¿Por qué? Porque no se sabía que entonces ya no era de gays, ya era a través de la sangre y todo eso. Teniendo en cuenta que esta enfermedad se transmite por contacto con ciertos fluidos corporales como sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna, generalmente a través de relaciones sexuales sin protección, compartir aguja o de madre a hijo durante el parto o la lactancia. El VIH no se elimina completamente del cuerpo, pero con tratamiento antirretroviral las personas pueden vivir de manera saludable por muchos años. Sí, exactamente. Ya después otra cosa es el SIDA, que es algo que también deriva del mismo VIH. Se llama síndrome de la inmunodeficiencia. Espérate. Bueno, este que acaban de escuchar es un experto que trajimos al tema, se llama Daniel, y él nos compartió un poquito de esa como opinión o de esa como experiencia que él tiene. Sí, lo que se refería era que el SIDA es el síndrome, ¿cómo es? Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. También otro tema que se me estaba pasando, y es importante que lo mencionó el experto Daniel, fue lo de las agujas, porque en esa época también empezaron mucho con las drogas de uso recreativo, y dentro de eso era el uso de agujas, que también era algo que afectaba mucho a comunidades marginadas. Sí, bueno, yo siento que hablamos un poquito más sobre como cosas muy específicas, científicas. Ahora vamos a hablar más del tema de lo que piensan ustedes. Chicos, ¿ustedes qué piensan de la protección, de usar condón, el método de barrera anticonceptivo? Siento que en este caso es muy importante hablarlo. ¿Por qué? Porque es que pueden haber métodos anticonceptivos para no embarazarte, pero este método de barrera es precisamente para evitar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Siento que también es parte de la higiene de uno estar con una sola persona si va a ser sin condón. Y también siento que últimamente, sabemos que en el caso de Colombia, descubrieron como 5.000 nuevos casos de VIH. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto se está esparciendo muy rápido. ¿Qué pasa? Primero tenemos que ver bien la información,
porque hay cosas que no son tan verídicas. Por ejemplo, recientemente en TikTok empezó esto de decir que va a ser una pandemia, que una epidemia, que no sé qué, y cosas así no son tan ciertas. Ya han salido bastantes medios a desmentir y decir que no son tan las 5.000 personas, si es una cantidad un poco más exorbitante de lo habitual. Sin embargo, no es nada así como extremadamente. Obviamente el uso de protección es esencial para ustedes poder prevenir y también tener parejas sexuales estables. ¿Qué piensan ustedes de antes de pedir tener relaciones sexuales sin pues método de barrera anticonceptivo? ¿Qué piensan de pedir exámenes de VIH y SIDA? O sea, ¿piensan que es un poco exagerado? ¿Piensan que es normal? Bueno, pues en mi opinión yo siento que puede llegar a ser un poco exagerado, sin embargo, pues si los dos están de acuerdo de hacerlo, es importante, pero no solamente tienen que buscar examen de VIH o SIDA, tienen que buscar todas las enfermedades de transmisión sexual o ETS. Imagínate contagiarte de sífilis o de VPH simplemente por no hacer un examen. Sí, total, estoy súper de acuerdo contigo. Y además, es que es un tema muy delicado. Claro. Es demasiado delicado. Daniel, ¿usted qué opina al respecto? Pues el diagnóstico del VIH se realiza mediante pruebas de laboratorio que detectan la presencia del virus o la respuesta del sistema inmunológico al mismo. Pues aquí tenemos algunos métodos más comunes como prueba de antígenos y anticuerpos. También pruebas de anticuerpos, prueba de ácido nucleico y también prueba confirmatoria. Es importante realizarse pruebas si se sospecha exposición al VIH, ya que el diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible, mejorando la calidad de vida y reduciendo el riesgo de transmisión. Sí, Listo. también a veces hay que tener en cuenta, bueno, no a veces, siempre hay que tener muy en cuenta que no todos pueden acceder hasta... Primero, muchos no pueden acceder a la información del VIH, del tratamiento, de prevención, de los exámenes que tienen que hacer para el diagnóstico, y muchos no pueden acceder ni siquiera a saber qué es VIH. Entonces es un tema muy, muy complicado, y más porque toca grupos muy marginados de nuestra sociedad. Y pues también depende de las personas, siento que es subjetivo, como que si a tu pareja y a ti no les importa como hacerse un examen, ustedes lo pueden hacer, lo pueden pagar, está perfecto, pero que hay personas que también se enojan porque le pidas que no confías en mí, eso también puede ser muy, muy subjetivo. En mi caso yo sí lo haría, pero yo sé que hay personas que pues no le dan tanta importancia a eso. Pues además siento que pues el gobierno debería incentivar a campañas de información sobre el VIH, no solamente para prevenirlo, sino pues también cómo tratarlo o cómo aceptar a la gente que tiene esta condición. Desatanizarlo, total. Exactamente. Total, estoy súper de acuerdo contigo. Mira que durante la epidemia y cuando ocurrió todo esto, pues principalmente en Estados Unidos, que fue donde se empezó a desarrollar, pues con mayor exactitud, había mucho estigma en lo que yo estoy diciendo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre los impactos sociales que tuvo esta epidemia. Bueno, ya como hablamos un poco antes, estaba el estigma social. Las personas que estaban infectadas eran un objeto de discriminación, sobre todo los homosexuales y los usuarios de drogas inyectables, y también trabajadores sexuales. También hay un impacto psicológico arraigado a este estigma, ya que afectaban la calidad de vida de las personas con VIH y también la salud mental. Las personas se sentían aisladas, juzgadas y rechazadas, lo que dificultaba el acceso a atención médica y el apoyo emocional. Bueno, pues desde la parte económica, la alta mortalidad y morbilidad entre los trabajadores adultos afectaron gravemente las economías. Por ejemplo, de países desarrollados como Estados Unidos en los que pasaba más este virus. La pérdida de mano de obra afectó a las familias, las empresas y las economías nacionales, lo que redujo la productividad en muchos sectores clave. Los países pues destinaron grandes recursos a combatir el VIH, a intentar buscar una cura, una vacuna o pues simplemente disminuir sus efectos, pues lo que hizo que se gastara mucho dinero. Respecto al tema del impacto social y el cultural, existieron varios aspectos, como fueron los cambios en las relaciones sociales, en los que el VIH pues alteró la dinámica de muchas familias, pues porque muchas mujeres se enteraron primero que sus esposos eran infieles y que les habían pegado una enfermedad tan grave como el VIH con tanto estigma. Eso atribuyó mucho a la separación de las familias, también pues el cambio de normas sexuales y conductuales, pues esta pandemia llevó a un cambio en las actitudes sociales hacia las prácticas sexuales de la gente, y pues el movimiento social y el activismo hacia el VIH, el reconocimiento de estas personas que también hacían entender que pues también las personas que sufren de VIH no solo eran portadoras, sino que también eran víctimas de muchos problemas. Impacto en la política pública. Los gobiernos comenzaron a implementar políticas de prevención más estructurada
como campaña y provisión de tratamiento antirretroviral. También se pusieron en marcha iniciativas internacionales como la Fondo Global de Lucha contra el SIDA y la tuberculosis y la malaria. Respuesta internacional. Organizaciones internacionales como la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y ONU-SIDA ayudaron a coordinar esfuerzos globales para combatir la epidemia. Esto llevó un aumento en la cooperación internacional y en la financiación para la investigación y la atención sanitaria en países de bajos ingresos. Bueno, muchas gracias a todos por atenderme en este podcast. Gracias a ustedes por Gracias a ti, escucharnos, Sofi. oyentes. Gracias Gracias, a Sofi. ustedes. Muchas gracias por Sofi. escucharnos y tenernos acá. Gracias por la Bueno, y no- invitación. Gracias, la verdad. Bueno, y nos vemos en otro episodio. Bye. Bueno.